Millonario fingió estar dormido en el sofá. Y justo cuando el silencio llenaba la sala, escuchó un susurro, algo que su secretaria jamás le habría dicho si supiera que él la escuchaba. La mente de Manuel Rodríguez nunca se apagaba. Ni siquiera ahora, cuando el cansancio le pesaba en cada célula del cuerpo como plomo líquido. 3 días seguidos de negociaciones. 72 horas de sonrisas calculadas, números danzando tras sus párpados y un contrato de 80 millones de euros finalmente firmado. Debería sentirse eufórico. En cambio, un vacío familiar se había instalado en su pecho mientras se aflojaba la corbata de seda italiana, dejando caer su cuerpo de 42 años sobre el sofá de cuero de su oficina. Al final del día, ¿quién celebrará contigo?, le había dicho su madre la semana pasada durante su llamada mensual. La pregunta seguía reverberando en su cabeza como una melodía irritante que no podía silenciar. Hijo, todo ese dinero, todos esos edificios con tu nombre, ¿y vuelves cada noche a un apartamento vacío? Manuel cerró los ojos mientras el atardecer madrileño pintaba de oro su oficina en el piso 37. Su madre nunca entendería que la soledad había sido una elección deliberada después de lo de Lucía. 5 años atrás, su prometida le había dejado a 3 semanas de la boda. Amas más a tu empresa que a cualquier persona, le había dicho ella. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Manuel había pasado los siguientes años demostrándole que tenía razón, aunque ella ya no estuviera para verlo. El sonido de tacones sobre mármol interrumpió sus pensamientos. Suaves, precisos, inconfundibles. Eduarda Silva, su secretaria ejecutiva durante los últimos 3 años. La persona que conocía cada engranaje de su vida profesional pero virtualmente nada de la personal, tal como él prefería. Manuel mantuvo los ojos cerrados. Un impulso repentino, casi infantil. Fingir que dormía. Retrasar por unos minutos más el inevitable. El señor González llamó sobre las proyecciones del tercer trimestre o la junta directiva quiere adelantar la reunión de lunes. Por un instante, quería silencio. Respirar sin tener que ser Manuel Rodríguez, el tiburón de los bienes raíces, el millonario implacable que los periódicos económicos tanto admiraban. Los tacones se detuvieron. Manuel controló su respiración, ralentizándola. Una técnica que había perfeccionado en innumerables reuniones donde necesitaba parecer impasible mientras su mente calculaba 3 movimientos por delante. ¿Señor Rodríguez? La voz de Eduarda. Suave pero profesional, como siempre. Con ese acento brasileño que nunca había perdido del todo a pesar de sus 15 años en España. El silencio se extendió. Manuel podía sentir la mirada de ella sobre él. Evaluando. Decidiendo. El roce de tela le indicó que había dejado algo sobre la mesa de centro. Probablemente los documentos que le había pedido revisar antes de irse. ¿O eran las 7 ya? Manuel había perdido la noción del tiempo. Los tacones no se alejaron como esperaba. En cambio, escuchó un suspiro. Tan sutil que casi lo imaginó. Por fin descansas, murmuró ella, tan bajo que Manuel apenas la escuchó. Algo cambió en su voz. La máscara profesional se había deslizado, revelando un tono que nunca había escuchado antes. Casi, tierno. 3 días sin apenas dormir. Y aún así, ni una sola queja. Manuel casi abre los ojos por la sorpresa. ¿Eduarda estaba hablando sola? ¿O con él, sabiendo que no respondería? Sintió el ambiente cambiar. La conciencia agudizada por años de negociaciones le alertó que algo importante estaba sucediendo. Un momento de vulnerabilidad que nunca se habría producido si él estuviera despierto. El sofá se hundió ligeramente. Ella se había sentado. No junto a él, sino en el extremo opuesto. Aún así, era la primera vez que invadía su espacio personal de esta manera. Eduarda, siempre tan profesional, tan consciente de los límites, de las jerarquías. Te he cancelado todo hasta el lunes, continuó ella, su voz ahora un suave monólogo. Sé que te enfadarás cuando lo sepas, pero francamente, creo que necesitas descansar más que otra reunión con el imbécil de Gómez. Manuel casi se traiciona con una sonrisa.
Jamás había escuchado a Eduarda insultar a nadie, y menos al vicepresidente del banco que financiaba sus proyectos. A veces me pregunto si sabes que el mundo no se detendrá si tú te tomas un respiro. Que el Imperio Rodríguez no se derrumbará si su emperador duerme 8 horas seguidas. Hubo un silencio. Manuel sintió que algo cambiaba en la energía de la habitación. Casi podía visualizar a Eduarda negando con la cabeza, quizás recolocándose las gafas como hacía cuando estaba pensativa. 6 meses, murmuró ella. 6 meses me costó aprender cómo te gusta exactamente el café. No solo la temperatura, sino el momento exacto para llevártelo. 4 para memorizar las señales que das cuando quieres que termine una reunión. Y 1 año entero para entender que cuando dices estoy bien después de 16 horas de trabajo, en realidad necesitas que alguien te obligue a irte a casa. Manuel escuchaba atónito. Siempre había considerado a Eduarda eficiente, casi telepática en su capacidad para anticipar sus necesidades profesionales. Nunca se le había ocurrido que hubiera un aprendizaje detrás, una observación minuciosa y constante. Pero sigo sin descifrar lo más importante, continuó ella, y su voz adquirió un tono que Manuel no supo identificar. ¿Por qué alguien que lo tiene todo parece tan vacío? Las palabras golpearon a Manuel como un puño físico en el estómago. Contuvo el impulso de tensarse, de revelar que estaba escuchando. Todos en la oficina piensan que te conocen. Eduarda soltó una risa suave, sin humor. El despiadado Manuel Rodríguez, el hombre de hielo. Si supieran que guardas chocolatinas en el cajón de abajo para la hija de Mercedes cuando viene a visitar a su madre. O cómo te aseguras personalmente que los becarios reciban crédito por sus ideas. O que firmas los cheques de donaciones que nadie debe mencionar jamás. Manuel sintió una extraña vulnerabilidad. Como si estuviera desnudo, expuesto. Eduarda estaba describiendo partes de él que creía invisibles. Pequeños gestos que había enterrado bajo su imagen cuidadosamente construida. ¿Tan transparente era para ella? Y aún así, la sintió moverse, quizás inclinándose hacia él. Sigues yendo a ese enorme ático solo cada noche. ¿Qué pasó contigo, Manuel Rodríguez? ¿Qué te rompió tanto que ahora solo vives para esto? Su nombre. No, señor Rodríguez. Solo Manuel. Dicho con una familiaridad que revelaba que en la mente de Eduarda, en sus pensamientos privados, así era como se refería a él. No debería estar aquí, susurró ella después de un largo silencio. No debería verte así. Mucho menos hablarte como si fuéramos amigos. La palabra no dicha flotó entre ellos. ¿Era eso lo que eran? ¿Podrían serlo? 3 años compartiendo 10, 12 horas diarias. Cafés a medianoche durante cierre de proyectos. Viajes de negocios. Comidas en silencio revisando documentos. Y sin embargo, Manuel se dio cuenta de que sabía vergonzosamente poco sobre Eduarda Silva más allá de su impecable hoja de vida. Brasileña. 34 años. Máster en Administración de Empresas por ESADE. Políglota. Eficiente hasta lo sobrehumano. ¿Pero qué música le gustaba? ¿Tenía familia en Brasil? ¿Por qué había elegido España? ¿Qué la hacía reír fuera de esas sonrisas medidas que ofrecía en entornos profesionales? El sofá se movió de nuevo. Ella se levantaba. «Deberías irte a casa», murmuró Eduarda, y Manuel notó algo nuevo en su voz. Una tristeza. Una resignación. Aunque supongo que aquí, rodeado de todo lo que has construido, es donde te sientes en casa de verdad. Los tacones comenzaron a alejarse. Manuel sintió un impulso irrefrenable de abrir los ojos, de detenerla, de confesar que había escuchado cada palabra. ¿Pero qué diría después? ¿Cómo explicaría su engaño infantil? Y más importante aún, ¿estaba preparado para la conversación que seguiría? El sonido de papeles. Eduarda había regresado a su escritorio, justo fuera de la oficina. El momento de intimidad unilateral había terminado. Manuel abrió los ojos lentamente. El cielo madrileño se había vuelto púrpura a través de los ventanales. La oficina estaba en penumbra, con solo la lámpara de pie arrojando un círculo dorado cerca del sofá.
Sobre la mesa de centro había una botella de agua, 2 pastillas para el dolor de cabeza que él no había pedido pero que Eduarda sabía que necesitaría, y una nota. La tomó con dedos que se sentían extrañamente torpes. La letra perfectamente formada de Eduarda, reuniones canceladas hasta el lunes. El contrato de Berlín necesita su revisión, pero puede esperar. Descanse. ES. Profesional. Impersonal. Como si la mujer que acababa de hablarle con tanta franqueza hubiera desaparecido, reemplazada por la eficiente secretaria ejecutiva que todos conocían. Manuel se incorporó, sintiendo una pesadez desconocida. Por primera vez en años, no era el cansancio físico lo que lo agobiaba, sino algo más profundo. Una revelación incómoda. ¿Qué habría pensado su padre, el inmigrante que había construido un pequeño imperio desde cero, del hombre en que se había convertido? No construí todo esto para que terminara solo, hijo mío, parecía escuchar su voz con acento gallego. Se levantó, caminando hacia el gran ventanal. Madrid brillaba bajo él, millones de luces, millones de vidas entrelazadas. ¿Cuántas de esas personas tendrían a alguien esperándolas? ¿Cuántas regresarían a casa para ser simplemente ellas mismas, no lo que sus trabajos exigían que fueran? La puerta de la oficina estaba entreabierta. A través de ella, podía ver a Eduarda en su escritorio, la luz de la pantalla iluminando sus facciones concentradas. Recogía su cabello rojizo en un moño improvisado con un lápiz, un gesto que Manuel había visto cientos de veces cuando ella se preparaba para una tarea que requería concentración especial. No estaba haciendo nada importante. Podría haberse ido hace horas. Era viernes por la noche, y allí estaba, organizando su agenda para la próxima semana. Manuel se acercó a la puerta, observándola sin ser visto. Las gafas de montura negra que enmarcaban unos ojos que ahora sabía observaban mucho más de lo que dejaban ver. La blusa blanca impecable a pesar de las largas horas de trabajo. La postura perfecta que nunca traicionaba cansancio. ¿Quién eres realmente, Eduarda Silva? La pregunta reverberó en su mente con una urgencia que lo tomó por sorpresa. Dio un paso atrás, inseguro. Esta no era una negociación empresarial donde podía calcular cada movimiento. Era territorio desconocido. Aterrador. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por algo que no tenía que ver con adquisiciones o fusiones. Respiró profundo y empujó la puerta. Eduarda. Ella levantó la mirada, sin sobresaltarse. Como si hubiera sentido su presencia antes de que hablara. Sus ojos se encontraron por un instante, y Manuel se preguntó si vería en ellos algún rastro de la mujer que había hablado con tanta franqueza minutos antes. Señor Rodríguez, respondió ella, profesional como siempre. Espero que haya descansado. Manuel la estudió un momento. Ni un solo indicio de que minutos antes se había sentado junto a él y había expuesto sus pensamientos más privados. Su máscara profesional estaba firmemente en su lugar. Veo que has tomado algunas decisiones sobre mi agenda, dijo él, manteniendo un tono neutro mientras señalaba la nota. ¿Un destello de algo, preocupación? Desafío, cruzó el rostro de Eduarda antes de que lo controlara. Consideré que era lo mejor dado su horario de las últimas 72 horas, respondió ella con calma. Puedo reprogramar todo si lo prefiere. Manuel se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Un gesto casual que nunca se permitía en el trabajo. ¿Por qué sigues aquí, Eduarda? Es viernes por la noche. La pregunta pareció sorprenderla. Por un microsegundo, su máscara de eficiencia perfecta vaciló. Estaba organizando los documentos para Berlín, explicó, señalando la pantalla. Y quería asegurarme de que tuviera todo listo para cuando decidiera revisarlos. Manuel asintió lentamente. 3 años. 3 años y nunca se había preguntado si Eduarda tenía planes un viernes por la noche que él había arruinado con sus exigencias. Si había alguien esperándola. Si su dedicación absoluta a Rodríguez Empresas tenía un costo personal que él nunca había considerado. ¿Tienes planes esta noche? La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. Ahora sí, la sorpresa fue evidente en el rostro de Eduarda.
Sus ojos se agrandaron ligeramente detrás de las gafas. ¿Planes? Repitió, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. Sí, planes, insistió Manuel, descubriéndose genuinamente interesado. Es viernes. La gente normal tiene planes los viernes. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Eduarda, tan breve que casi la perdió. ¿Está implicando que no soy normal, señor Rodríguez? Manuel se sorprendió a sí mismo devolviendo la sonrisa. Estoy implicando que ambos hemos olvidado cómo serlo. El comentario quedó suspendido entre ellos, cargado de un significado que ninguno parecía preparado para examinar completamente. Eduarda fue la primera en apartar la mirada, sus dedos ajustando nerviosamente unos papeles que ya estaban perfectamente alineados. Tengo planes para cenar con una amiga, admitió finalmente. Pero puedo cancelarlo si necesita que termine algo. No, respondió Manuel con demasiada rapidez. No canceles tus planes. De hecho, se detuvo, inseguro de cómo continuar. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Eduarda lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Esperando. Evaluando. Como si estuviera ante una versión de Manuel Rodríguez que no reconocía del todo. Yo también debería irme, finalizó él, optando por lo seguro. Como dijiste, necesito descansar. Eduarda asintió, su expresión ilegible. Por supuesto. Que tenga un buen fin de semana, señor Rodríguez. Manuel se mantuvo en su sitio un momento más. Las palabras que ella había pronunciado mientras él fingía dormir reverberaban en su mente. ¿Qué te rompió tanto que ahora solo vives para esto? Eduarda, dijo finalmente. El lunes, quisiera que almorzáramos juntos. Las manos de ella se detuvieron sobre el teclado. Disculpe. Almuerzo. Tú y yo. El lunes, repitió Manuel, sintiéndose extrañamente torpe. Hay algunos asuntos de la empresa que me gustaría discutir con más calma. Era una excusa y ambos lo sabían. Nunca antes habían necesitado un almuerzo para discutir asuntos laborales. Lo hacían entre reuniones, sobre escritorios llenos de papeles, mientras caminaban por pasillos. Eduarda lo estudió por un momento, y Manuel tuvo la incómoda sensación de que podía leer cada uno de sus pensamientos. Por supuesto, señor Rodríguez, respondió finalmente. Reservaré en el paraguas a la 1. No, interrumpió Manuel. Yo me encargaré de la reserva esta vez. La sorpresa volvió a aparecer en el rostro de Eduarda, pero rápidamente la controló. Como prefiera, dijo con un asentimiento profesional. Manuel asintió, repentinamente sin palabras. La situación era absurda. Era su jefe. Habían trabajado juntos durante 3 años. Y sin embargo, sentía como si estuviera ante una desconocida. O peor aún, ante alguien que lo conocía mucho mejor de lo que él la conocía a ella. Buenas noches, entonces, dijo, dando un paso atrás. Buenas noches, señor Rodríguez. Manuel se giró para marcharse, pero se detuvo. Manuel, dijo sin voltear. Cuando estamos solos, podrías llamarme Manuel. Un silencio. Tan largo que casi pensó que ella no había escuchado. Buenas noches, Manuel, vino finalmente la respuesta, su nombre pronunciado con una suavidad que le provocó un escalofrío inexplicable. No se giró para ver su expresión. No confiaba en lo que su propio rostro podría revelar. En cambio, caminó hacia el ascensor privado, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Mientras descendía los 37 pisos hacia el garaje, Manuel se permitió admitir una verdad incómoda. Había pasado 3 años construyendo muros alrededor de su vida, y en una sola tarde. Eduarda Silva había encontrado una grieta a través de la cual mirar. Lo más perturbador era que una parte de él quería que mirara más. El Mercedes lo esperaba en su sitio habitual. Subió y encendió el motor, pero no se movió de inmediato. En cambio, se quedó mirando la pantalla de su teléfono. Con un impulso que no se molestó en analizar, buscó Eduarda Silva en su motor de búsqueda. Nunca antes había sentido curiosidad por investigar su vida fuera de la oficina.
Las redes sociales de Eduarda eran escasas y profesionales. LinkedIn actualizado impecablemente. Un Twitter donde compartía artículos de negocios ocasionalmente. Ni rastro de Instagram o Facebook público. Pero entonces encontró algo. Un blog de literatura. Pequeño, discreto, escrito en portugués y español. Palabras al margen, se titulaba. Y allí estaba Eduarda, pero no la Eduarda que conocía. Esta escribía sobre García Márquez y Clarice Lispector. Sobre nostalgias de un Brasil que había dejado atrás. Sobre Madrid en otoño y la manera en que la luz caía sobre el Retiro. Manuel leyó una entrada tras otra, fascinado. La Eduarda que conocía, siempre contenida, medida en cada gesto y palabra, escribía con una pasión que lo dejó sin aliento. Hablaba de añoranzas, de anhelos, de pequeños momentos de belleza en una vida urbana que a veces amenazaba con ahogar el alma. Se detuvo en la entrada más reciente, de apenas 2 semanas atrás. Se titulaba Jaulas invisibles. Observo a las personas construir sus propias cárceles día tras día. Paredes hechas de expectativas, techos de ambiciones, suelos de miedos. Todos encerrados en espacios que ellos mismos diseñaron. Lo más triste es cuando ya ni siquiera ven los barrotes. Cuando confunden su jaula con el mundo entero. Hay un hombre que conozco. Un hombre brillante que ha construido un imperio de cristal y acero. Su jaula es quizás la más hermosa de todas, tiene vistas panorámicas, comodidades infinitas, admiración universal. Y sin embargo, cada día lo veo encogerse un poco más dentro de ella. Cada día, el espacio se reduce, el aire se enrarece. Me pregunto si sabe que la puerta nunca ha estado cerrada con llave. Que bastaría un gesto, un simple movimiento, para abrirla. Para salir. Me pregunto si algún día tendré el valor de decírselo. Manuel apagó el teléfono, su corazón latiendo de una manera que no recordaba haber sentido en años. ¿Era él? ¿Era él el hombre en la jaula invisible que Eduarda describía? El garaje subterráneo de repente le pareció sofocante. Encendió el motor y salió a la noche madrileña, conduciendo sin rumbo fijo. Las palabras de Eduarda, las que había dicho mientras él fingía dormir y las que había escrito sin saber que él las leería, se mezclaban en su mente como un cóctel embriagador. ¿Qué te rompió tanto que ahora solo vives para esto? Me pregunto si sabe que la puerta nunca ha estado cerrada con llave. ¿Cuándo había comenzado a ver su vida como una serie de transacciones? ¿Cuándo el éxito profesional se había convertido en la única medida de su valor? ¿Después de Lucía? ¿O antes, cuando su padre murió y él había jurado que el legado familiar nunca se desmoronaría bajo su mando? Manuel se detuvo en un semáforo y observó a las personas en las terrazas de los bares. Riendo. Conectando. Viviendo. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente por el placer de hacerlo? ¿Cuándo había tomado una copa sin que fuera parte de una estrategia de negocios? El semáforo cambió, pero Manuel no avanzó de inmediato. En cambio, sacó su teléfono y abrió su agenda. Allí estaba, programado para el lunes, 13, almuerzo con E. Silva. Con un impulso que no se detuvo a analizar, escribió un mensaje. El almuerzo del lunes. ¿Qué te parece si en lugar de hablar de negocios, hablamos de García Márquez y Clarice Lispector? Aunque tendrás que perdonar mi ignorancia. Prometo ser un alumno atento. Manuel. Su dedo vaciló sobre el botón de enviar. Era inapropiado. Era cruzar una línea. Era admitir que había estado investigándola. Era humano. Lo envió. El semáforo cambió 2 veces mientras esperaba, inmóvil, por una respuesta que no estaba seguro de que llegaría. Cuando su teléfono vibró, casi lo dejó caer. Ya me había resignado a que nunca encontraras mi blog. El lunes hablaremos de literatura, entonces. Pero solo si después me dejas elegir el tema para el siguiente almuerzo. Eduarda. Manuel se encontró sonriendo de una manera que no recordaba haber hecho en años. Una sonrisa real, sin cálculo, sin propósito ulterior. Trato hecho, respondió, y por primera vez en mucho tiempo, Manuel Rodríguez sintió que quizás la puerta de la jaula invisible realmente estaba entreabierta.
Y más importante aún, sintió el deseo de cruzarla. El fin de semana transcurrió para Manuel como un extraño limbo. Se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. El sábado por la mañana, en lugar de revisar informes financieros desde la terraza de su ático, caminó sin rumbo por el Retiro. Se sentó en un banco, simplemente observando a las familias, a las parejas, a los solitarios como él. Pero incluso esos desconocidos parecían tener un propósito que iba más allá de acumular cifras en una cuenta bancaria. Se detuvo frente al estanque y contempló su reflejo en el agua. Un hombre de 42 años, atractivo según los estándares convencionales, pero con los ojos de alguien que había perdido algo esencial en el camino. ¿Cuándo había comenzado a confundir su patrimonio con su valor como persona? Esa noche, tras rechazar 3 llamadas de socios comerciales, Manuel hizo algo impensable, reservó una mesa para una persona en un pequeño restaurante del barrio de Malasaña. No uno de esos lugares exclusivos donde lo reconocerían, donde el maitre lo saludaría por su nombre, donde la cuenta terminaría con varios ceros. En cambio, eligió un lugar modesto, con manteles de papel y ruido de conversaciones auténticas. La camarera, una mujer mayor con arrugas de sonrisas frecuentes, no tenía idea de quién era. Lo trató como a cualquier otro cliente, sin deferencias ni adulaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, Manuel se sintió normal. El domingo lo pasó releyendo el blog de Eduarda. Cada entrada revelaba una faceta diferente de ella, una profundidad que él nunca había vislumbrado bajo la eficiente profesionalidad que mostraba en la oficina. Descubrió que había dejado Brasil tras la muerte de su padre, que amaba los domingos lluviosos, que coleccionaba primeras ediciones de libros latinoamericanos. Que se había perdido durante 3 días en Lisboa y lo consideraba uno de los mejores momentos de su vida. La soledad elegida se titulaba una de las entradas que más le impactó. Hay una diferencia abismal, escribía Eduarda, entre la soledad que abrazamos como refugio y la que se nos impone como prisión. La primera es un acto de valentía, un espacio sagrado donde nos reencontramos. La segunda es un exilio del alma. Manuel se preguntó en cuál de las dos categorías caía su propia soledad. Y la respuesta lo incomodó más de lo que esperaba. El lunes por la mañana, por primera vez en años, Manuel llegó a la oficina sintiendo algo parecido a los nervios. Él, que había negociado acuerdos de miles de millones sin que le temblara el pulso, ahora sentía un nudo en el estómago ante la perspectiva de un simple almuerzo. Cuando el ascensor lo dejó en la planta 37, se detuvo un momento ante la puerta de cristal que llevaba a su área ejecutiva. A través de ella, podía ver a Eduarda en su escritorio. Como siempre, su postura era perfecta, su concentración absoluta. Trabajaba con la precisión de un relojero, cada movimiento eficiente y medido. Manuel se permitió observarla un momento más. ¿Cómo era posible que hubiera pasado 3 años viendo a esta mujer todos los días sin realmente verla? Respiró profundo y entró. Eduarda levantó la mirada inmediatamente, como si hubiera sentido su presencia antes de verlo u oírlo. Buenos días, señor Rodríguez. Formal. Profesional. Como si el viernes nunca hubiera sucedido. Como si el mensaje sobre García Márquez y el inspector hubiera sido un sueño. Buenos días, Eduarda, respondió él, deteniéndose junto a su escritorio en lugar de seguir directamente a su despacho como solía hacer. Ella lo miró expectante, un ligero desconcierto en su expresión habitualmente serena. He confirmado la reserva para el almuerzo, dijo Manuel, sorprendiéndose de lo torpe que sonaba. Es un lugar pequeño. Nada elegante, pero tienen buena comida. Eduarda asintió, y Manuel detectó un brillo de curiosidad en sus ojos. Suena perfecto, respondió, y luego añadió con una ligera vacilación. Manuel. Su nombre en los labios de ella sonaba diferente. Más real, de alguna manera. El resto de la mañana transcurrió en una extraña normalidad. Reuniones, llamadas, decisiones. La rutina de siempre. Y sin embargo, Manuel la experimentó como si tuviera un filtro nuevo. Se descubrió observando las dinámicas de poder, las sonrisas falsas, los juegos de ego. ¿Era esto lo que Eduarda veía todos los días?
A las 12:45 salió de su despacho para encontrarla ya lista, su bolso en la mano. Se había retocado el pintalabios, notó Manuel. Un detalle pequeño pero revelador. ¿Vamos caminando?, preguntó ella, sorprendiéndolo. Es un día precioso y el restaurante queda a solo 15 minutos. Manuel, que no recordaba la última vez que había caminado 15 minutos seguidos por Madrid en un día laborable, asintió. Bajaron juntos en el ascensor. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí cargado de algo nuevo. Una conciencia mutua, una expectativa flotando como electricidad estática. En la calle, Madrid resplandecía bajo un sol de primavera. Caminaron lado a lado, no como jefe y secretaria, sino como dos personas descubriéndose fuera del escenario donde habían interpretado los mismos papeles durante 3 años. Entonces, ¿has leído todo mi blog?, preguntó Eduarda finalmente, rompiendo el silencio. Manuel la miró. Sin las barreras físicas de escritorios y ordenadores, sin la jerarquía implícita en sus posiciones habituales, era aún más evidente lo hermosa que era. No de una manera convencional, sino de esa forma que se revela lentamente, como un libro que se aprecia más con cada relectura. Cada entrada, admitió, optando por la honestidad. Me sorprendió. ¿Qué escribiera? Que nunca lo mencionaras. Que hay toda una parte de ti que nunca has traído al trabajo. Eduarda sonrió ligeramente. En ninguna parte de mi contrato dice que deba compartir mi pasión por la literatura con mi jefe. Touché, concedió Manuel, y se sorprendió devolviéndole la sonrisa. Llegaron al restaurante, un pequeño local familiar en una calle lateral. Manuel había elegido deliberadamente un lugar donde nadie lo reconocería, donde podrían hablar sin la sombra del señor Rodríguez sobre ellos. Les condujeron a una mesa en un rincón tranquilo. Manuel observó cómo Eduarda se adaptaba al entorno, cómoda en un espacio tan diferente a los restaurantes de lujo donde normalmente celebraban reuniones de negocios. No parece sorprendida por mi elección, comentó mientras se sentaban. Eduarda lo miró por encima del menú. Leo a las personas, ¿recuerdas? Sabía que no elegirías uno de tus restaurantes habituales. ¿Tan predecible soy? En algunas cosas, sí, respondió ella con una franqueza que lo desarmó. En otras, resulta sorprendentemente enigmático. Pidieron vino, algo que nunca habían hecho juntos en horario laboral. La primera copa relajó el ambiente, desdibujando aún más las líneas que los habían definido durante 3 años. Entonces, dijo Manuel después del primer plato. García Márquez y el inspector. Confieso que he leído muy poco de ambos. ¿Qué has leído? 100 años de soledad, por supuesto. Y algunos cuentos del inspector que encontré después de descubrir tu blog, admitió. Eduarda lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, placer. ¿Leíste al inspector por mí? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados potenciales. Manuel consideró negarlo, restarle importancia. Pero algo en él, esa parte que había estado despertando desde el viernes, escogió la verdad. Sí. La palabra, simple y directa, transformó algo en el aire entre ellos. Eduarda bajó la mirada a su copa, como si necesitara un momento para procesar esa confesión. ¿Y qué te pareció?, preguntó finalmente. Inquietante, respondió Manuel honestamente. Es como si sus palabras te obligaran a mirar partes de ti mismo que prefieres ignorar. Esa es una buena descripción, asintió Eduarda. La primera vez que leí La Pasión según G.H., sentí que me habían desnudado el alma. ¿Por qué te gusta? ¿Esa sensación de ser expuesta? Eduarda consideró la pregunta, girando lentamente su copa de vino. Porque en un mundo donde todo es superficial, donde las personas somos poco más que nuestro título profesional o nuestra utilidad económica, sentirse realmente visto, incluso si es incómodo, es un regalo. Sus palabras resonaron con una verdad que Manuel no podía ignorar. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había visto realmente a él, no al empresario exitoso, no al millonario, no al tiburón de los negocios? ¿Es por eso que escribes?, preguntó. ¿Para ser vista?
Escribo para verme a mí misma, corrigió ella suavemente. El blog es solo un espejo en el que me miro. Un espejo que dejaste público. Todos tenemos nuestras contradicciones, concedió ella con una pequeña sonrisa. Quizás una parte de mí esperaba que alguien lo encontrara. Que alguien quisiera ver más allá de la secretaria eficiente. El almuerzo continuó, la conversación fluyendo con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron de libros, de Brasil, de Madrid. De pequeños restaurantes escondidos y plazas tranquilas. De todo excepto trabajo. Cuando el camarero retiró los platos del postre, Manuel se dio cuenta de que habían pasado casi 2 horas. Nunca antes había tomado un almuerzo de 2 horas en un día laborable. Deberíamos volver, dijo Eduarda, consultando discretamente su reloj. Manuel sintió una punzada de decepción irracional. Tienes razón. Pagó la cuenta, rechazando educadamente el intento de Eduarda de dividirla. Algunas costumbres eran difíciles de romper. Caminaron de regreso en un silencio contemplativo, cada uno procesando lo que acababa de ocurrir. No había sido una cita, técnicamente. Y sin embargo, se sentía como algo más significativo que cualquier cita formal que Manuel hubiera tenido en los últimos años. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Eduarda cuando el edificio de Rodríguez Empresas apareció a la vista. Claro. El viernes, cuando fingiste dormir, Manuel se detuvo en seco, pero ella continuó como si no hubiera notado su reacción. ¿Cuánto tiempo estuviste despierto? El corazón de Manuel dio un vuelco. No había esperado que ella lo supiera. Que lo hubiera sabido todo el tiempo. ¿Cómo? Tu respiración, explicó ella con sencillez. No era la de alguien dormido. No realmente. Manuel se encontró sin palabras, una sensación tan poco familiar que casi le resultó física. Reanudaron la caminata, más lenta ahora. Todo el tiempo, admitió finalmente. Lo escuché todo. Eduarda asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Manuel. Si sabías que estaba escuchando. Ella se detuvo y lo miró directamente, sus ojos claros tras las gafas de montura negra. Porque hay cosas que solo podemos decir cuando creemos que nadie escucha, respondió. Y hay cosas que solo podemos escuchar cuando quien habla cree que no estamos escuchando. La profundidad de esa respuesta lo dejó momentáneamente sin palabras. Estaban a una cuadra de la oficina, a punto de volver a sus roles asignados. ¿Y ahora qué?, preguntó Manuel, sorprendiéndose de su propia vulnerabilidad. Eduarda sonrió, una sonrisa diferente a cualquiera que le hubiera visto en la oficina. Más suave. Más real. Ahora volvemos al trabajo, dijo. Y mañana es mi turno de elegir el tema del almuerzo. ¿Mañana? Manuel no pudo ocultar su sorpresa. Pensé que sería, en algún momento. La vida es corta, Manuel Rodríguez, respondió ella, y por un instante Manuel vislumbró a la mujer que escribía sobre jaulas invisibles. Más corta de lo que nos gusta pensar. Entraron juntos al edificio, saludaron al personal de seguridad, tomaron el ascensor. Con cada piso que subían, Manuel podía sentir cómo las máscaras volvían a su lugar. Cuando las puertas se abrieron en la planta 37, Eduarda Silva ya era nuevamente la perfecta secretaria ejecutiva, y él era nuevamente el CEO. Pero algo había cambiado, sutilmente pero de manera irreversible. Como una grieta en un cristal que, aunque imperceptible para la mayoría, alteraba fundamentalmente su estructura. El resto del día transcurrió con una normalidad aparente. Reuniones, llamadas, contratos. Pero Manuel se descubrió observando a Eduarda a través de la puerta de cristal de su despacho, capturando pequeños momentos. La forma en que apoyaba brevemente la cabeza en una mano cuando creía que nadie miraba. Cómo se recolocaba las gafas con un gesto inconsciente antes de contestar el teléfono. La ligera sonrisa que aparecía en sus labios cuando leía algo que le gustaba. A las 7, cuando casi todos se habían marchado ya, Manuel salió de su despacho. Eduarda seguía en su puesto, terminando de organizar unos documentos. Deberías irte ya,
dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. Ella levantó la mirada, sorprendida no por las palabras sino por el tono. No era una orden, ni siquiera una sugerencia profesional. Sonaba como preocupación. Estaba terminando el informe trimestral, explicó, señalando la pantalla. Puede esperar a mañana. Eduarda lo miró, evaluándolo. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Manuel Rodríguez? Preguntó con un toque de humor que Manuel nunca antes había escuchado en ella. Manuel se sorprendió riendo. Solo intento, se detuvo, buscando las palabras correctas, recordar lo que es importante. Ella lo estudió un momento más, luego asintió y comenzó a recoger sus cosas. Manuel observó cómo apagaba metódicamente el ordenador, cómo organizaba su escritorio para el día siguiente, cómo guardaba sus cosas en el bolso con movimientos precisos y elegantes. Bajaron juntos en el ascensor, en un silencio cómodo que parecía nuevo y antiguo a la vez. ¿Qué lees ahora?, preguntó Manuel cuando llegaron al vestíbulo. Un libro de un autor brasileño poco conocido, respondió ella. Paulo Coelho. Manuel la miró confundido. Creía que Coelho era muy famoso. Eduarda sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Era una broma. Estoy bromeando contigo, Manuel. El sonido de su risa, suave y melodiosa, provocó algo en el pecho de Manuel. Una sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado en años. Se separaron en la puerta del edificio. Manuel observó cómo Eduarda se alejaba hacia la estación de metro, su figura esbelta mezclándose gradualmente con la multitud del Madrid vespertino. Solo cuando desapareció de su vista se dio cuenta de que se había quedado mirándola como un adolescente. Esa noche, en su ático con vistas panorámicas a una ciudad que comenzaba a encender sus luces, Manuel hizo algo inusual. En lugar de revisar informes hasta la madrugada, abrió su ordenador personal y buscó libros. Compró versiones digitales de todos los títulos que Eduarda había mencionado en su blog. Comenzó a leer La hora de la estrella de Clarice Lispector, intrigado por qué esta autora había capturado tanto la imaginación de Eduarda. A medianoche, estaba completamente absorto. La historia de Macabea, una mujer invisible para el mundo, resonaba en él de maneras que no podía articular completamente. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Eduarda. ¿Sigues despierto? Manuel miró la pantalla, sorprendido. En 3 años, jamás habían intercambiado mensajes personales fuera del horario laboral. Sí, respondió simplemente. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Como si Eduarda estuviera escribiendo y borrando, insegura. Estoy leyendo al inspector, escribió Manuel, intentando facilitar lo que fuera que ella quería decir. ¿Qué te parece? Inquietante. Fascinante. No puedo parar. Es exactamente así como me sentí la primera vez. Una pausa, luego, me alegra que le estés dando una oportunidad. Manuel sintió que esas palabras se referían a algo más que a un libro. ¿Puedo preguntarte algo?, escribió. Claro. ¿Por qué te quedaste en la empresa todos estos años? La pregunta había estado dando vueltas en su cabeza todo el día. Eduarda era brillante, cualificada, podría trabajar donde quisiera. ¿Por qué seguía siendo la secretaria de alguien que, según sus propias palabras, vivía en una jaula? Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente. Esa es una pregunta para nuestro próximo almuerzo. Manuel sonrió ante la respuesta, sintiendo una expectativa que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Justo. Buenas noches, Eduarda. Buenas noches, Manuel. Dejó el teléfono en la mesita de noche y volvió al libro. Las palabras del inspector, extrañas y hermosas, lo acompañaron hasta que el sueño lo venció. Y por primera vez en muchos años, Manuel Rodríguez se durmió pensando no en cifras o contratos, sino en una mujer que escribía sobre jaulas invisibles y tenía el valor de ver a las personas más allá de sus cuidadosamente construidas fachadas. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. No porque tuviera más trabajo, sino porque sabía que Eduarda siempre llegaba a las 7:30 para preparar el día.
La encontró en la pequeña cocina de la planta, preparando café. Se detuvo un momento para observarla antes de hacerse notar. Había algo íntimo en verla en esa rutina matutina, en ese breve momento antes de que las máscaras profesionales estuvieran completamente en su lugar. «Buenos días», dijo finalmente. Eduarda se giró, sorprendida pero no sobresaltada. «Buenos días», respondió, y Manuel notó un ligero sonrojo en sus mejillas. «No esperaba verte tan temprano». «Terminé la hora de la estrella anoche», comentó Manuel, acercándose a servirse café. «No pude parar». Eduarda lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi orgullo. «Es un libro que se queda contigo», dijo. «Que te cambia, de alguna manera». Sus dedos se rozaron cuando ella le pasó una taza, y Manuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del café. Por un instante, los roles desaparecieron. No eran jefe y secretaria. Solo un hombre y una mujer, compartiendo impresiones sobre un libro en una cocina demasiado pequeña para la tensión que flotaba entre ellos. El momento se rompió cuando otro empleado entró a la cocina. De inmediato, ambos retrocedieron imperceptiblemente, las máscaras profesionales deslizándose de nuevo sobre sus rostros como una segunda piel. El día transcurrió en una extraña dualidad. Por fuera, nada había cambiado. Manuel dirigía reuniones, tomaba decisiones, manejaba crisis. Eduarda organizaba, filtraba, anticipaba. La máquina perfectamente engrasada de siempre. Pero por debajo, en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en sonrisas apenas contenidas, en mensajes internos que ahora llevaban algo más que información profesional, algo nuevo estaba creciendo. A las 12:55, Eduarda entró en su despacho sin anunciarse, algo que nunca antes había hecho. ¿Listo?, preguntó simplemente. Y Manuel Rodríguez, el hombre que nunca dejaba una reunión a medias, que nunca posponía una llamada importante, que nunca priorizaba nada por encima del trabajo. Cerró su ordenador en medio de un informe sin terminar y se levantó. «Listo», respondió. Esta vez, fue Eduarda quien lo condujo a un pequeño restaurante que él no conocía. Un lugar brasileño, escondido en una callejuela del barrio de Lavapiés. El contraste con sus habituales restaurantes de negocios no podía ser mayor. «Creo que no he comido comida brasileña en mi vida», confesó Manuel mientras tomaban asiento. «Entonces hoy es un día de primeras veces», sonrió Eduarda. Manuel la miró, fascinado por esta versión de ella que nunca había visto en 3 años. Más relajada, más viva, como si el simple hecho de estar fuera de la oficina le permitiera soltar un peso invisible. «No respondiste mi pregunta anoche», dijo él después de que ordenaran. «Sobre por qué te has quedado en la empresa todos estos años». Eduarda lo miró directamente, sin la cautela profesional habitual. «Es complicado. Tenemos tiempo». Ella jugueteó con su servilleta, algo que Manuel nunca le había visto hacer. Un gesto de nerviosismo que no encajaba con la imagen que tenía de ella. «Llegué a España hace 15 años, después de la muerte de mi padre», comenzó. Era joven, asustada, y tenía algo que demostrar. A mí misma, principalmente. Manuel escuchaba, dándose cuenta de lo poco que sabía sobre su historia personal. Cuando entré a trabajar en Rodríguez Empresas, ya había pasado por 3 trabajos diferentes. Todos tenían algo en común, jefes que veían a la brasileña antes que a la profesional. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. «Y entonces llegué a tu oficina. Y pasó algo diferente. Me viste como lo que podía hacer, no como de dónde venía. Fue la primera vez que sentí que mi trabajo, no mi acento o mi apariencia, era lo que importaba». Manuel procesó esas palabras, incómodo al darse cuenta de lo que implicaban. ¿Realmente había sido tan diferente de esos otros jefes? ¿No la había reducido también él a una función, aunque fuera una más profesional? «Me quedé», continuó Eduarda, «porque era buena en lo que hacía. Porque me respetabas profesionalmente». Y con el tiempo, se detuvo, como eligiendo cuidadosamente sus palabras, «porque empecé a ver cosas en ti que los demás no veían».
como mis chocolatinas para la hija de Mercedes, dijo Manuel, recordando sus palabras del viernes. Eduarda sonrió. Entre otras cosas. El camarero llegó con los platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Manuel probó la feijoada que Eduarda había recomendado, sorprendiéndose por los sabores intensos y desconocidos. Esto es increíble, dijo sinceramente. Es comida de verdad, respondió ella. No es elegante ni pretenciosa. Solo es auténtica. De alguna manera, Manuel sentía que ya no estaban hablando solo de comida. ¿Puedo hacerte yo una pregunta ahora?, dijo Eduarda. Por supuesto. ¿Qué pasó con Lucía? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie en la empresa mencionaba a Lucía. Era como un acuerdo tácito, no hablar de la mujer que había dejado al CEO a 3 semanas de la boda. ¿Cómo sabes? Organizo tu vida desde hace 3 años, Manuel, respondió ella suavemente. Y escucho. Y observo. Manuel consideró evitar la pregunta, como había hecho cada vez que alguien se acercaba a ese tema. Pero algo había cambiado. La mujer frente a él ya lo había visto en su momento más vulnerable. ¿Qué sentido tenía mantener las defensas ahora? Me dejó porque dijo que amaba más a mi empresa que a ella, respondió finalmente. Y tenía razón. ¿La amabas? La pregunta, directa y sin filtros, lo dejó momentáneamente sin palabras. Creía que sí, dijo finalmente. Pero a veces pienso que amaba más la idea de ella. La esposa perfecta para el empresario exitoso. El último casillero por marcar en la lista de logros. Era la primera vez que admitía eso en voz alta. Quizás la primera vez que lo admitía incluso para sí mismo. ¿La echas de menos? Manuel consideró la pregunta. Echo de menos la idea de que alguien me espere en casa, respondió honestamente. Pero a ella, no estoy seguro de haberla conocido realmente. Igual que ella no me conocía a mí. ¿Y eso te asusta?, preguntó Eduarda, su voz bajando casi a un susurro. ¿La idea de ser realmente visto por alguien? Sus miradas se encontraron a través de la mesa, y Manuel sintió que algo fundamental se movía entre ellos. Una barrera invisible disolviéndose. Sí, admitió, con una honestidad que le sorprendió a él mismo. O al menos, solía asustarme. ¿Y ahora? Ahora, Manuel buscó las palabras. Ahora creo que es más aterrador seguir siendo invisible. El silencio que siguió estaba cargado de significado, de posibilidades, de preguntas no formuladas y respuestas aún no pronunciadas. Entre ellos, los platos a medio comer, una botella de vino y 3 años de una relación que apenas comenzaban a redescubrir. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Eduarda finalmente. ¿Qué? Que tuve que fingir que estabas dormido para atreverse a decirte la verdad. Y tuviste que fingir estar dormido para permitirte escucharla. Manuel sonrió, reconociendo la ironía de la situación. Somos un par de cobardes, ¿no? O quizás solo somos humanos, corrigió ella suavemente. Con todas nuestras contradicciones y miedos. Mientras terminaban la comida y pedían café, la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Brasil, España, libros favoritos, películas, música. Las cosas normales que 2 personas comparten cuando están conociéndose. Y sin embargo, no había nada normal en esto. En menos de una semana, habían pasado de una relación puramente profesional a algo que ninguno de los dos podía definir todavía, pero que se sentía más auténtico que cualquier cosa que Manuel hubiera experimentado en años. Cuando llegó el momento de regresar a la oficina, ambos se demoraron, como reacios a romper el encantamiento que parecía haberse formado alrededor de su mesa. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Manuel mientras caminaban de regreso. En 3 almuerzos normales, te he conocido más que en 3 años de trabajar juntos 10 horas al día. Eso es porque en la oficina no somos realmente nosotros, respondió Eduarda. Somos versiones profesionales, controladas, limitadas de nosotros mismos. ¿Y ahora? ¿Quiénes somos ahora? Ella lo miró, una sonrisa enigmática en sus labios.
Estamos averiguándolo, ¿no crees? Los almuerzos se convirtieron en una constante. Una isla de autenticidad en medio del océano de formalidades y protocolos que era Rodríguez Empresas. Cada día, a la 1 en punto, Manuel y Eduarda dejaban atrás sus máscaras profesionales y se aventuraban en algún rincón de Madrid donde nadie los conociera. Donde pudieran ser simplemente un hombre y una mujer descubriéndose mutuamente. Fue durante el quinto almuerzo cuando algo cambió. Estaban en un pequeño restaurante italiano en La Latina. Eduarda explicaba animadamente la trama de una novela brasileña cuando Manuel se encontró observando no sus palabras, sino sus gestos. La forma en que sus manos dibujaban figuras en el aire, como sus ojos se iluminaban al hablar de algo que amaba, el mechón de cabello que caía sobre su frente y que ella apartaba distraídamente. Y entonces lo supo. Con la certeza absoluta que solo tienen las verdades innegables. Se estaba enamorando de Eduarda Silva. La realización lo dejó momentáneamente sin aliento. Eduarda debió notar algo en su expresión porque se detuvo a mitad de una frase. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. Manuel asintió, incapaz de articular lo que acababa de entender. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Ella era su secretaria. Habían trabajado juntos durante 3 años. Era inapropiado. Era complicado. Era lo más real que había sentido en mucho tiempo. Perfectamente, respondió finalmente, recuperando la compostura. Solo me di cuenta de algo. ¿De qué? Manuel consideró la pregunta. ¿Qué podía decir? ¿La verdad? ¿Que en menos de 2 semanas había pasado de verla como un engranaje eficiente en su empresa a no poder imaginar un día sin su presencia? De que estos almuerzos son lo mejor de mi día, dijo finalmente, optando por una verdad parcial. Algo cruzó por el rostro de Eduarda. Una sombra. Una duda. Manuel, dijo con una seriedad que contrastaba con la ligereza de momentos antes. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Manuel sintió que estaban al borde de un precipicio. Un paso más y caerían hacia algo desconocido, irreversible. Nos estamos conociendo, respondió, consciente de lo inadecuada que sonaba esa respuesta. Llevo 3 años siendo tu secretaria. Pero apenas 1 semana siendo Eduarda, señaló él. Y yo apenas 1 semana siendo Manuel, no el señor Rodríguez. Ella asintió lentamente, como procesando esa distinción. Pero cuando volvemos a la oficina, seguimos siendo secretaria y jefe, dijo. Y eso, complica las cosas. Manuel sabía exactamente a qué se refería. Las miradas curiosas ya habían comenzado. Los rumores no tardarían. 2 almuerzos podían pasar como reuniones de trabajo. 5 eran un patrón que exigía explicaciones. ¿Quieres que paremos?, preguntó Manuel, sorprendiéndose de lo mucho que temía su respuesta. Eduarda lo miró directamente a los ojos, como evaluando algo crucial. No, dijo finalmente. Pero creo que deberíamos ser conscientes de lo que estamos haciendo. De las consecuencias. ¿Y qué estamos haciendo, Eduarda?, preguntó Manuel, necesitando escucharlo de ella. Un silencio. Una respiración contenida. Estamos desafiando a la gravedad, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa triste. Y las leyes de la física suelen imponerse, tarde o temprano. El camarero llegó con la cuenta, rompiendo el momento. Regresaron a la oficina en un silencio pensativo, cada uno rumiando las implicaciones de lo que no se había dicho explícitamente. Esa tarde, mientras Manuel intentaba concentrarse en una presentación para el consejo, su mente seguía volviendo a las palabras de Eduarda. Estamos desafiando a la gravedad. Tenía razón, por supuesto. Había jerarquías, expectativas, toda una estructura social y profesional que dictaba que el CEO no fraternizaba con su secretaria. Que el millonario no se enamoraba de la empleada. Que el mundo empresarial no funcionaba así. Y sin embargo, la puerta de su despacho se abrió sin previo aviso. Era Martín, su vicepresidente y persona de mayor confianza en la empresa. El hombre que había estado con él desde el principio. Manuel,
Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. El tono y la formalidad omitida le indicaron a Manuel que no se trataba de negocios. Martín tomó asiento frente a él con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Hay rumores, dijo directamente. Manuel mantuvo una expresión neutral, mientras su estómago se contraía. Siempre hay rumores, Martín. Es una empresa con 500 empleados. Sobre ti y Eduarda. Ahí estaba. La confrontación que sabía que llegaría, antes o después. Los almuerzos, continuó Martín. La gente nota cosas, Manuel. ¿Cómo la miras? ¿Cómo ella te mira? El cambio en tu comportamiento. Sí. Desafió Manuel. ¿Desde cuándo mi vida personal es tema de discusión en esta empresa? Desde que afecta a la empresa, respondió Martín sin acobardarse. O a su reputación. Manuel sintió que algo antiguo y frío se agitaba en su interior. La necesidad de mantener el control, de no mostrar vulnerabilidad. Reputación, repitió con una sonrisa sin humor. ¿Te refieres a la imagen que creamos para captar inversores? ¿La fachada que mantenemos para los clientes? Me refiero a lo que has construido durante 15 años, respondió Martín, su tono más suave ahora. A la confianza que la gente tiene en ti. A tu posición. ¿Y crees que esa posición se verá amenazada si me ven almorzando con mi secretaria? ¿Sabes que es más que eso? Manuel se levantó y caminó hacia la ventana. Madrid se extendía frente a él, inmensa e indiferente. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando Lucía me dejó? Preguntó sin volverse. Te dije muchas cosas, respondió Martín cautelosamente. Me dijiste que me había salvado. Que el matrimonio habría sido un error. Que un hombre en mi posición necesitaba a alguien de su nivel. Alguien que entendiera el mundo en el que me movía. Y lo sostengo, dijo Martín. Pero esto es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Eduarda es mi secretaria? ¿Por qué no viene de una familia adinerada? ¿Por qué no tiene el pedigrí social adecuado? Porque trabaja para ti, Manuel, respondió Martín con firmeza. Porque hay una relación de poder. Porque la gente hablará, y lo que digan no será agradable. Manuel se giró para enfrentarlo. ¿Y desde cuándo me importa lo que diga la gente? Desde siempre, respondió Martín, y la verdad en esas palabras golpeó a Manuel. Tal vez no lo admitas, pero toda tu vida ha sido construida en torno a las expectativas de los demás. De tu padre. De los inversores. Del mercado. De la sociedad. Manuel se quedó sin palabras. Martín se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. No estoy diciendo que no lo hagas, dijo. Solo que seas consciente de las consecuencias. Para ti. Para ella. Para todo lo que has construido. La puerta se cerró, dejando a Manuel solo con el eco de esas palabras. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Manuel permanecía en su despacho, incapaz de concentrarse, incapaz de irse. La conversación con Martín había desenterrado verdades incómodas que prefería no enfrentar. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Eduarda. Pensé que ya te habías ido, dijo él, sorprendido. Iba a irme, pero vi la luz encendida, respondió ella, vacilando en la puerta. ¿Puedo pasar? Manuel asintió. Eduarda entró y cerró la puerta tras ella. Por un momento, ninguno habló. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. ¿Estás bien? Preguntó ella finalmente. Has estado distante desde que volvimos del almuerzo. Manuel consideró mentir. Decir que estaba bien, que solo estaba ocupado. El antiguo Manuel lo habría hecho. El hombre de negocios implacable que guardaba sus emociones bajo 7 llaves. Pero ese Manuel parecía cada vez más lejano. Martín vino a hablar conmigo, dijo simplemente. Sobre nosotros. Eduarda palideció ligeramente. ¿Nosotros? Los almuerzos. Las miradas. Los rumores.
Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esto. ¿Qué le dijiste? Nada que importara, respondió Manuel. Porque yo mismo no sé qué decir. No sé qué es esto. ¿Y qué quieres que sea? Preguntó Eduarda, su voz apenas un susurro. Manuel la miró, realmente la miró. Sin las barreras habituales, sin las defensas. Solo un hombre mirando a una mujer que había entrado en su vida como un huracán silencioso, alterándolo todo. Quiero que sea real, respondió finalmente. Más real que cualquier cosa que haya tenido antes. Algo se transformó en el rostro de Eduarda. Una suavidad, una vulnerabilidad que Manuel nunca había visto. ¿Y qué hay de las consecuencias? Preguntó. De lo que dirá la gente. De lo que significará para tu posición. Para la mía. Manuel se acercó hasta quedar frente a ella, lo suficientemente cerca para percibir su perfume, pero sin tocarla. He pasado 15 años construyendo un imperio, dijo. Sacrificando todo lo demás. Creyendo que eso era lo único que importaba. Y entonces, un viernes por la tarde, fingí dormir en un sofá y escuché a una mujer hablarme con más honestidad de la que nadie me había hablado en años. Eduarda sonrió, sus ojos brillantes. Esto es una locura, susurró. Lo sé. Soy tu secretaria. Lo eres. La gente hablará. Siempre lo hacen. Estaban tan cerca ahora que Manuel podía sentir el calor emanando de ella, contar las pecas casi invisibles que salpicaban el puente de su nariz. ¿Qué estás diciendo exactamente, Manuel Rodríguez? Preguntó Eduarda, y había un desafío en su voz, una exigencia de claridad. Manuel respiró profundo. La respuesta era tan simple y tan compleja a la vez. Estoy diciendo que quiero salir de la jaula, respondió. Y que quiero hacerlo contigo. El mundo pareció detenerse por un instante. Todas las luces de Madrid, todos los sonidos, toda la realidad fuera de esa oficina en el piso 37, dejaron de existir. Solo estaban ellos dos, al borde de algo transformador. Y entonces Eduarda dio el paso que Manuel no se había atrevido a dar. Se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave, casi tímido. El roce de unos labios que habían deseado este momento más de lo que estaban dispuestos a admitir. Manuel respondió con una delicadeza que no sabía que poseía, como si Eduarda fuera algo precioso que podría romperse si la tocaba con demasiada fuerza. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente. ¿Estás seguro? Preguntó ella, sus ojos buscando dudas en los de él. Nunca he estado más seguro de nada, respondió Manuel con una certeza que lo sorprendió a sí mismo. Eduarda sonrió, una sonrisa que transformaba todo su rostro, que iluminaba la habitación más que todas las luces de Madrid. Yo tampoco, dijo. Se besaron nuevamente, esta vez sin timidez, sin dudas. Un beso que prometía, que sellaba algo que había estado creciendo entre ellos desde aquel viernes cuando todo comenzó. Cuando finalmente se separaron, Eduarda apoyó su frente contra la de Manuel, sus ojos cerrados, como saboreando el momento. Necesito decirte algo, susurró. Manuel sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué? Eduarda se apartó ligeramente para poder mirarlo a los ojos. No soy solo tu secretaria, dijo. No realmente. Manuel la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Eduarda respiró profundo, como reuniendo valor. Soy periodista, dijo finalmente. O lo era, antes de venir a España. Manuel dio un paso atrás, intentando procesar esa información. No entiendo. Cuando vine a España, intenté encontrar trabajo como periodista, pero era imposible, explicó Eduarda. Acabé trabajando como secretaria porque necesitaba sobrevivir. Y luego, cuando entré a Rodríguez Empresas, descubrí que tenía talento para ello. Que me gustaba el orden, la eficiencia, resolver problemas. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Preguntó Manuel, sintiendo que había algo más. Eduarda sostuvo su mirada. Porque hace 3 meses me ofrecieron un puesto en El País. Como editora en la sección de economía.
El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. ¿Y vas a aceptarlo?, preguntó Manuel finalmente, sorprendiéndose de lo mucho que le importaba la respuesta. Iba a hacerlo, respondió ella. Tenía la carta de renuncia redactada. Y entonces ocurrió el viernes. Y todo cambió. Manuel procesó esa información, las implicaciones que tenía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque estaba confundida, admitió Eduarda. Porque no sabía si esto, gesticuló entre ellos, era real o solo un espejismo. Porque temía que si te lo decía, pensarías que estaba usándote de alguna manera. ¿Y ahora? Ahora sé que es real, respondió ella con una simplicidad que desarmó a Manuel. Y que necesitaba decírtelo antes de que fuéramos más lejos. Manuel la miró, esta mujer que seguía sorprendiéndolo, que seguía revelando nuevas capas de sí misma. Deberías aceptar el trabajo, dijo finalmente. Eduarda lo miró sorprendida. ¿Qué? Es lo que siempre has querido, ¿no? Escribir. Pero, ¿y nosotros? Manuel tomó sus manos entre las suyas. Eduarda Silva, si crees que voy a ser el tipo de hombre que te pide que renuncies a tus sueños por él, entonces no me conoces en absoluto. Eduarda lo miró con algo cercano a la incredulidad. Pero si acepto, ya no seré tu secretaria. Y eso significa que podremos cenar en restaurantes donde nos conozcan, completó Manuel. Que podremos caminar por Madrid sin preocuparnos de que nos vean juntos. Que podremos ser un hombre y una mujer construyendo algo, no un jefe y su secretaria rompiendo reglas. Eduarda sonrió, pero sus ojos seguían preocupados. ¿Y qué dirá la junta directiva? ¿Los inversores? ¿La gente? Manuel se encogió de hombros. Dirán lo que siempre dicen, respondió. Y cuando se den cuenta de que no nos importa, encontrarán algo nuevo de lo que hablar. Eduarda lo miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Quién eres y qué has hecho con Manuel Rodríguez?, preguntó con una sonrisa que contradecía la seriedad de la pregunta. Manuel rió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Creo que estás viendo al verdadero Manuel Rodríguez, respondió. El que estaba oculto detrás de tantas capas que casi se había olvidado de sí mismo. Se miraron en silencio, conscientes del cambio fundamental que estaba ocurriendo. No solo entre ellos, sino dentro de cada uno. Entonces, dijo Eduarda finalmente. ¿Qué hacemos ahora? Manuel sonrió, una sonrisa diferente a cualquiera que hubiera esbozado antes. No la del empresario calculador, no la del seductor seguro de sí mismo. Era la sonrisa de un hombre redescubriendo lo que significaba estar vivo. Ahora, dijo, acercándose para besarla nuevamente, empezamos a vivir. 3 meses después, Manuel se encontraba en la terraza de su ático, contemplando el amanecer sobre Madrid. Pero esta vez no estaba solo. Eduarda dormía en la habitación, su respiración suave un recordatorio constante de cómo había cambiado su vida. El periódico del día reposaba sobre la mesa. En la sección de economía, un análisis sobre la reestructuración de Rodríguez Empresas firmado por Eduarda Silva. Era su 5º artículo desde que había comenzado en El País y ya estaba ganando reconocimiento por su mirada perspicaz y su estilo incisivo. La transición no había sido fácil. Como Martín había predicho, los rumores habían corrido como pólvora cuando Eduarda presentó su renuncia y comenzó a verse públicamente con Manuel. Las insinuaciones de favoritismo, de que su relación habría comenzado mucho antes, de que su puesto en el periódico era resultado de la influencia de Manuel. Todo lo esperado. Pero Manuel había descubierto algo sorprendente, que podía vivir sin la aprobación constante de los demás. Que la opinión de la sociedad importaba mucho menos que la sonrisa de Eduarda cuando compartían el desayuno, que su risa cuando bailaban descalzos en la terraza al atardecer, que sus ojos brillantes cuando le leía fragmentos de sus escritos. La puerta corredera se abrió detrás de él. Eduarda salió, envuelta en una de sus camisas, el cabello despeinado, los ojos aún soñolientos. «Es demasiado temprano para estar despierto en sábado», murmuró, acercándose para abrazarlo por detrás. Manuel se giró para besarla, maravillándose de lo natural que se sentía ahora.
como si hubieran estado así toda la vida. Estaba pensando, dijo. Peligroso, bromeó ella, apoyando la cabeza en su pecho. En aquel viernes, cuando fingí dormir. Eduarda levantó la mirada hacia él. ¿Qué pasa con ese viernes? ¿Y si no hubiera fingido? ¿Y si realmente me hubiera dormido? ¿Y si no hubiera escuchado lo que dijiste? Eduarda consideró la pregunta. Creo que habría seguido observándote, respondió finalmente. Esperando el momento adecuado. Quizás habría escrito sobre ti, sobre nosotros, sin que lo supieras. ¿Sobre nosotros? Preguntó Manuel, sorprendido. ¿Ya pensabas en nosotros entonces? Eduarda sonrió, una sonrisa que todavía le quitaba el aliento. Siempre hubo un nosotros, Manuel Rodríguez, dijo. Solo que tardamos 3 años en descubrirlo. Manuel la abrazó más fuerte, agradecido por lo que habían encontrado, por lo que estaban construyendo. ¿Sabes qué? Dijo, recordando algo. Nunca te di las gracias. ¿Por qué? Por verme, respondió simplemente. Cuando todos, incluido yo mismo, solo veían al empresario, al millonario, a la posición, tuviste al hombre. Eduarda lo miró con esa intensidad que parecía atravesarlo hasta el alma. Y tú me viste a mí, respondió. No a la secretaria. No a la brasileña. A mí. Se besaron bajo el sol naciente, 2 personas que habían encontrado algo extraordinario en las circunstancias más inesperadas. Que habían roto moldes, desafiado expectativas y descubierto que más allá de los roles impuestos y las jaulas autoimpuestas, existía una libertad que solo se alcanzaba al ser completamente uno mismo. Al ser completamente visto por otro. En la distancia, Madrid comenzaba a despertar. Otra jornada de trabajo, de obligaciones, de vidas que se cruzan sin realmente tocarse. Pero aquí, en esta terraza, un hombre que una vez fingió dormir para escapar de su realidad, y una mujer que había tenido el valor de hablarle con honestidad cuando creía que no escuchaba, habían encontrado un refugio. Un hogar. No en el ático lujoso, no en los títulos o posiciones. Sino en la autenticidad compartida. En la vulnerabilidad mutua. En la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no estaban solos. Te amo, dijo Manuel, palabras que no había pronunciado en años, que había creído olvidadas. Y yo a ti, respondió Eduarda, como si fuera la verdad más simple y a la vez más profunda del universo. Y quizás lo era. Quizás todo lo demás, todas las complicaciones, todas las expectativas, todos los miedos, eran solo distracciones de esa verdad fundamental, que amar y ser amado, realmente, sin máscaras ni pretensiones. Era la única libertad que importaba. La única jaula que merecía la pena abrir. Y mientras el sol ascendía sobre Madrid, Manuel Rodríguez supo con certeza absoluta que había encontrado, finalmente, lo que sin saberlo había estado buscando toda su vida. No se trataba del éxito, ni del dinero, ni del reconocimiento. Se trataba de esto, un amanecer compartido, una verdad desnuda, un amor que había comenzado con un engaño inocente pero que ahora se alzaba, inquebrantable y real, sobre los cimientos de la honestidad más profunda. Porque a veces, las mejores verdades surgen de las mentiras más pequeñas. Y a veces, para ser realmente visto, primero hay que fingir estar dormido.